nuestro invitado desde Radio Nacional en Cáceres, Eugenio Fuentes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jordi. Bienvenido al Ojo Crítico. Muchas gracias por la invitación. Y ya ves que hemos hecho el camino inverso, porque en tu novela Contrarreloj, publicada por Tusquets, ficcionas el Tour de Francia, y nosotros hemos partido de tu ficción y la hemos hecho un poquito real. Sí, casi me habéis dado un susto a mí y a todos los oyentes al hablar de un ciclista muerto, un poco a la manera de Orson Welles, ¿no? Sí, un poquito. Teníamos esa intención, nos hemos quedado un poco a medias. Bueno, ya sabemos que el líder actual del Tour de Francia es Contador y le deseamos muchos años de vida. Bueno, enseguida nos sumergimos en la caravana del Tour con tu Contrarreloj, pero antes, ¿qué te han parecido las respuestas que hemos recibido de nuestros oyentes sobre esta relación entre deporte y cultura? Bueno, estupendas, incluso algunos datos que no conocía. Y si me dejas una mínima mi aportación, sí, claro, a por qué el deporte no ha tenido en la literatura tanta presencia, yo creo que porque el deporte es un fenómeno de masas, el deporte es un fenómeno del siglo XX, pero de masas del último tercio, ¿no? Y está tardando un poco, pero la literatura ya lo está incorporando. Y por otra parte, creo que ha habido una cierta desconfianza. El deporte, al fin y al cabo, es el triunfo del más fuerte, del más rápido y del más astuto. Y durante mucho tiempo, algunos hemos luchado contra todo lo contrario, contra el predominio de los fuertes en el patio del colegio, en la vida, contra el predominio de los abusones, de los rápidos frente a los lentos, de los fuertes frente a los débiles y de los astutos frente a las personas más inocentes, ¿no? Y esa contradicción que hay en el triunfo de este tipo de personajes que no queremos que triunfen que triunfen en la vida, y sin embargo cuando vemos un espectáculo sí queremos que triunfen, ¿no? Esa contradicción es muy literaria, pero creo que ha bloqueado un poco la creación y genera una antipatía hacia esos personajes, y eso puede haber retrasado también la aparición de más novelas, obras de teatro, más ensayos sobre deporte. Bueno, es una contradicción que tú en algún momento de la novela pones en boca de Ricardo Cupido y de Alcalino, su asistente. Cupido ya está familiarizado con el ciclismo, pero Alcalino no, y precisamente esgrime esa duda, ¿no? Sí, es que la literatura muchas veces es manifestar ante los lectores las mismas incertidumbres y preguntas que se hace el escritor. Cuando estás en la soledad de tu mesa y te haces algunas preguntas, se las estás trasladando a los lectores, ¿no? E intentas también aportar alguna posible respuesta sin hacer proselitismo y sin creer que tú tienes la razón, pero aportas algunas de esas respuestas a algunas de las múltiples preguntas que nos acongojan a todos los humanos, ¿no? Y Eugenio, ¿en qué momento o qué es lo que te hace pensar que puedes relacionar a Ricardo Cupido con el Tour de Francia? Que puedes tener una historia ahí. Bueno, la novela esta casi me vino a mí. De entrada rechazaba también, quizás un poco influido por el tópico de que el deporte no es literario. A las pocas páginas de la novela o a los pocos días de hundirme en la narración, desde luego había quedado muy atrás ese tópico. Pero hubo tres circunstancias que me eligieron. Por una parte, Cupido se desplaza, en anteriores novelas, se desplaza siempre en bicicleta, ¿no? Excepto los viajes largos que puede hacer en coche, pero en su entorno se mueve en bicicleta. En segundo lugar, yo soy un gran aficionado al ciclismo, como espectador, y bueno, pues de vez en cuando cojo la bicicleta y hago un paseo con algún... Un momento, vamos a parar. De vez en cuando. El que hace 4.500 o 5.000 kilómetros al año es más que de vez en cuando. Bueno, los amigos fuertes hacen 12.000 claro, más, pero... Ya es más que momentáneo, digamos. Es una afición con cara y ojos. Bueno, salir un par de días a la semana, si sales un par de días y se hace 40 o 50, ya te sale la media de 4.000 kilómetros. Que no está nada mal. Efectivamente, pero esa es la segunda causa, mi afición al ciclismo. El ciclismo es un deporte muy literario, en mi opinión. Esto, si quieres, después lo hablamos mejor. Y luego, en tercer lugar, y es una causa más triste, España, por desgracia, durante la década pasada, por decirlo así, ¿no? Fue el centro del dopaje. Fue el centro, no fue exclusivamente un lugar de dopaje, porque también lo hubo en Alemania, en Italia, en Francia, pero aquí se centró la Operación Puerto, que dopó a una buena parte del pelotón, ¿no? de ciclistas. Y era inevitable tratar también en la novela esos aspectos sombríos que tocaban a nuestro país, ¿no? Bueno, y estas tres causas se juntaron, me eligieron y me impulsaron a centrar el argumento, el cuadro, la ambientación de la novela en este tema.
Bueno, vamos a contar un poquito la historia para los que no estén familiarizados con el libro. Ricardo Cupido está en los Pirineos para subir el Tourmalet con su bicicleta, coincidiendo con el paso por allí del Tour de Francia, y lo que sucede es que asesinan, como contábamos hace un momento, sí, a Tobias Gross, apodado el Depredador, el máximo favorito a llevarse el Tour, y además por quinta vez, si lo consigue. Es evidente que no va a hacerlo, y las sospechas recaen en el ciclista Mieses y el responsable del equipo de Mieses, que trabajó en la cárcel en la que Cupido cumplió condena por contrabando, pues contrata al detective para que exculpe a su corredor. Y bueno, la trama de dopaje se descubre en otro momento de la novela, implicando determinados personajes. No ahondaremos en eso porque no se trata de sacarle las tripas. Pero sí, bueno, Tobias Gross, el Depredador, yo espero que Lance Armstrong no se haya enterado de que has escrito esta novela. Bueno, Tobias Gross no es Lance Armstrong, pero ¿no? Casi. No, lo que pasa es que si nos ponemos a comparar siempre en cualquier personaje de la ficción, puedes encontrar algunos referentes de la realidad, ¿no? Y luego, claro, el género negro en particular parece que mira hacia afuera. Si la lírica es la expresión del yo, si hay un género al que tiene vetada la expresión del yo, es el género negro, ¿no? No hay poesía negra, igual que si hay poesía picaresca y novela picaresca, igual que hay novela histórica y romances, que sería el equivalente. El género negro solo ha hallado manifestación literaria en el relato, en los cuentos, pero sobre todo en la novela negra. No hay poesía negra, precisamente porque es un género donde el yo del escritor no tiene, al que el yo del escritor no tiene acceso, ¿no? Y esa mirada hacia el exterior es intentar responder a una pregunta: ¿qué ocurre en la calle que no ocurre en los libros? Esa mirada, mirar hacia afuera en lugar de hacia el espectáculo del yo, al que somos tan proclives los escritores siempre, pues hace que los referentes haya que buscarlos fuera, ¿no? Y entonces, en este caso, bueno, pues que haya algún parecido entre Lance Armstrong y Tobias Gross no implica que Tobias Gross sea Lance Armstrong, para nada, para nada. Bueno, hablabas de que el ciclismo es un deporte muy literario. Sí. Tal vez tenga algo que ver en eso el hecho de que los ciclistas en el fondo son grandes solitarios. Muchas veces entrenan solos. Cuando llega la hora de la verdad, pues su equipo no está ahí. Están solos con sus fuerzas y con la motivación, con la cabeza, como se suele decir. De hecho, ya decides comenzar la novela directamente con uno de los favoritos del Tour en la rampa de salida y describiendo la bicicleta casi como un potro de tortura, ¿no? Es el hombre, la bicicleta y nada más. Y eso permite también desarrollar un discurso interno, un personaje muy a fondo. Efectivamente, yo esta novela, igual que otras novelas mías anteriores, lo que procuro es intentar contar lo que sé del corazón del hombre, más que el retrato social o retrato de la época, ¿no? Y procuraba huir de dos peligros que sabía que me podían acechar. Uno, la épica, el caer excesivamente en la épica, pero por desgracia es que el ciclismo es épico, no por desgracia o por fortuna, no lo sé, es que es épico. Un ciclista que recorre 200 kilómetros 5 horas, no hay ninguna otra competición, si acaso el maratón, que esté durante 21 días compitiendo 5 horas al día, ¿no? Y el segundo tema era que pareciera muy halagador lo de la bicicleta. La bicicleta también lleva una parte de sacrificio. Es verdad que es un deporte especial y muy literario, porque al contrario que el tenis o el boxeo no necesitas enfrentarte contra nadie. Tú solo te puedes ir por una carretera y tú te pones los límites. Y tampoco necesitas organizarte como en el baloncesto o en el fútbol en un equipo, ponerte de acuerdo, cumplir unas reglas. Es un deporte que te permite conocerte a ti mismo, en profundidad y en soledad. Cuando vas entre el quitamiedos en una carretera, cuando vas con la bicicleta entre el quitamiedos y el asfalto, en ese pequeño espacio que nos dejan los coches, pues yo creo que es un lugar donde se aprenden algunas lecciones de provecho, ¿no? Se parecen mucho la literatura. El ciclista en los momentos de verdad, como tú decías, en la contrarreloj y en la montaña, no puede ayudar a su director a que le empuje. Yo en los momentos de verdad, en los que me juego el libro, no en los de marketing posterior o ferias del libro, no puedo llamar a mi editor para que me diga qué palabra es esa que no me sale, para eludir la banalidad de una frase, de un párrafo, ¿no? Se parecen en muchas cosas la literatura del ciclismo. Ahora bien, hay una cosa en la que no se parecen nada. En ciclismo solo pasan a la historia los campeones, los que ganan. Hoy ha ganado Fran Ley y el que quedará en la historia como el ganador de la etapa. Sí. Contador ganará el Tour, posiblemente, ¿no? Y pasará a la historia. Y los gregarios que no han ganado ni una etapa, ni el Tour,
aunque hayan hecho un trabajo inmenso ayudando a sus líderes, pasarán al olvido y nadie volverá nunca a acordarse de ellos, ¿no? En la literatura, por fortuna, por enorme fortuna, no ocurre esto y termina... la literatura termina imponiendo una especie de justicia poética, ¿no? Como esto ocurría en las obras de teatro del Siglo de Oro, que bajaba desde el cielo y se hacía una solución salomónica. Y por fortuna en la literatura, los gregarios de una determinada época, el tiempo los convierte, con muchísima frecuencia, los convierte en líderes y los eleva al podium. Y aquellos que ocupan el podio en su vida y se cuelgan medallas y baten todos los récords de ventas, pues a lo mejor el tiempo, con mucha frecuencia, los hunde en el olvido. Y en ese aspecto son totalmente contrarios ciclismo y literatura. Bueno, ya decía Fignon en su momento que los franceses nunca le quisieron tanto como cuando perdió el Tour por 7 segundos frente a Greg LeMond, ¿no? Sí, sí. O sea que sería algo parecido. Es decir, también puede existir justicia poética un poco en el ciclismo, aunque Fignon era un gran campeón, claro. Sí. Eugenio, ya para acabar, cuéntanos, Ricardo Cupido, lo has conocido un poco más en esta novela. Has permitido que muestre sus sentimientos, ya demuestra que se puede conmover, que a la hora de atornillar a un interrogado pues se puede frenar por los escrúpulos, que es un gran conversador. En fin, ya sabemos muchas cosas de Ricardo Cupido. ¿Hacia dónde va Ricardo Cupido? Pues no lo sé, de momento todavía yo sigo haciéndome esas preguntas, quién es Ricardo Cupido, y por eso sigo escribiendo algunas novelas y me faltan algunas novelas que escribir sobre él, pero sabía que hasta ahora era un tipo un poco soso, muy hermético, tenía 2 o 3 características, que era una mirada compasiva, no juzgaba a buenos y malos, sino que procuraba comprender las razones de cada uno de los personajes, y ahora pues lo he dejado enamorado. Está ahí enamorado de una abogada francesa que ha conocido en Francia y ha contado un poco de sí mismo. Pero me ha dado muchas cosas, me ha dado muchas satisfacciones literarias y vitales y me ha posibilitado conocer ciudades hermosísimas y conocer a gente muy interesante. Yo le debo al menos una novela que hable de su pasado, que no sea tanto de su centrado en una investigación cuanto que por qué es así, ¿no? Por ahí en alguna novela se ha hecho alguna referencia sobre su pasado, pero muy rápido. Y en ese momento está ahí enamorado y está esperando que le venga una nueva investigación, pero no tiene ninguna prisa. Bueno, de momento lo que tenemos entre manos es Contrarreloj. Por cierto, el Tour de tu libro comienza en Barcelona de forma casi premonitoria. Sí. No sé si sabes que según el alcalde de la ciudad, la organización del Tour les ha pedido que la carrera salga de Barcelona en una próxima edición. O sea que la predicción puede estar casi cumplida. No sabía nada y ya me están copiando. Bueno, nos citamos entonces en Barcelona para cuando salga el Tour desde aquí. Recordamos que Contrarreloj es una novela entretenida, es ágil, encantará a los aficionados al ciclismo y a los que no, tal vez deje con ganas de coger la bicicleta, pero por favor vayan poco a poco, dejen el Tourmalet para más adelante, que es cosa seria. Eugenio Fuentes, gracias por haber venido al Ojo Crítico. Gracias a vosotros por llamarme.